Existe una verdad sobre el dinero que casi nunca se explica. Cuando finalmente la descubres, muchas decisiones que parecían sensatas empiezan a verse de otra manera. Puedes tomar buenas decisiones financieras y aún así permanecer estancado si no respetas la secuencia correcta. Hay quienes ponen su dinero en inversiones demasiado pronto y luego se ven obligados a salir cuando llega una caída del mercado, no por falta de valentía, sino porque usaron recursos que necesitaban estabilidad en algo pensado para mantenerse a largo plazo. También puedes apartar una cantidad mensual para ahorrar, pero si una deuda costosa sigue creciendo detrás de ti, el esfuerzo se parece a intentar llenar un recipiente roto. Incluso con tarjeta, banca móvil, una cuenta electrónica o algún vehículo de inversión, todavía puedes estar reaccionando día a día, porque acumular herramientas financieras no equivale a contar con una estrategia. Y aquí aparece la parte difícil de aceptar. Muchas personas de clase media no están perdidas porque ignoren los conceptos básicos. El problema es que reciben demasiados consejos sin una ruta clara. Han oído que deben guardar dinero, invertir, reducir obligaciones, cuidar su historial crediticio, prepararse para la jubilación, contratar protección, entender impuestos y aumentar sus ingresos. Sin embargo, pocas veces alguien les muestra la prioridad de cada movimiento y cuáles acciones anticipadas podrían terminar creando nuevas dificultades. Por eso algunos buscan invertir mientras cualquier imprevisto de 450,000, 6,500 pesos mexicanos, 650,000 pesos colombianos, 450 euros o una avería sencilla del vehículo termina empujándolos otra vez hacia la tarjeta. Hay personas que mencionan independencia económica, pero desconocen cuánto tiempo podrían mantenerse si mañana desapareciera su salario. En México muchos esperan la siguiente quincena con la sensación de necesitar un salvavidas. En Colombia hay familias enfrentando alquileres y pagos mensuales que absorben una parte enorme de sus ingresos. En Argentina, muchos luchan contra aumentos constantes de precios. En España, algunos sienten que la renta aparece antes que cualquier objetivo personal. Y en Estados Unidos, numerosos hispanos equilibran rent, historial crediticio, envíos de dinero al extranjero y una tarjeta que parece una solución hasta que llega la factura. Este contenido no pretende repetir el típico consejo de gastar menos o empezar a invertir joven con una melodía distinta. Hoy vamos a organizar tus finanzas como si ordenáramos una vivienda después de años acumulando cosas sin lugar definido. Primero se detiene aquello que causa daño, después se asegura lo indispensable, luego se resguarda aquello que no puedes perder y finalmente se comienza a crecer con calma. Soy Daniel y en este recorrido veremos 8 pasos para abandonar la improvisación financiera. No será una lista atractiva que apuntas y abandonas al día siguiente, sino una guía de prioridades para descubrir qué movimiento tomar cuando partes desde cero, cómo actuar frente a las deudas, en qué momento invertir tiene lógica, cuándo conviene desarrollar tus propias capacidades antes de elegir un instrumento financiero y por qué muchas personas no se quedan atrás por falta de disciplina, sino por intentar alcanzar el nivel 8 cuando todavía enfrentan problemas del nivel 1. Paso 1. Descubre cuántos días de respaldo tiene realmente tu vida. El comienzo no trata de crear el presupuesto perfecto, ni de prometerte que de un día para otro tendrás una relación totalmente nueva con el dinero. La primera acción es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más clara. Descubrir cuántos días de calma puede darte tu respaldo actual. Si tus gastos básicos rondan los $2,400 al mes, reservar $120 no significa solamente acumular esa cifra, representa varios días en los que puedes decidir con menos presión y sin tener que buscar ayuda de inmediato. Un ahorro de 550 IS puede ofrecerte alrededor de 2 semanas para analizar tus opciones con mayor tranquilidad. Y alcanzar 3,200 PS puede transformarse en un colchón de varios meses para dejar un trabajo injusto, evitar una deuda innecesaria o no aceptar cualquier situación porque la urgencia controla tus decisiones. Este enfoque cambia la forma en la que ves tus ahorros. Un fondo de protección no es dinero detenido y olvidado en una cuenta, sino tiempo que apartas antes de que aparezca una emergencia. Si en México tus gastos indispensables se acercan a los 20,000 pesos mexicanos, separar 6,500 pesos mexicanos no quiere decir que estés completamente a salvo, pero sí puede evitar que una visita al médico, una reparación del vehículo
o un gasto inesperado terminen acumulándose en la tarjeta. En Colombia, si alguien necesita cerca de 2.6 millones de pesos colombianos para cubrir lo esencial, contar con una cantidad reservada puede convertirse en la primera defensa frente a un golpe económico. En España, cuando vivienda, comida y transporte requieren unos 1.100 euros, tener 450 euros disponibles quizá no solucione cada problema, pero puede evitar que una dificultad pequeña crezca hasta convertirse en una crisis. La intención no es comparar tu camino con el de otras personas, porque las realidades cambian enormemente entre alguien joven que renta una habitación en Barcelona, una madre que sostiene sola a sus hijos en Bogotá, un trabajador de Guadalajara, un profesional de Buenos Aires o una familia latina en Florida que también envía dinero a sus seres queridos. Lo importante es dejar de moverte sin dirección y entender cuánto tiempo puedes mantenerte por tu cuenta. Cuando no sabes cuántos días de respaldo tienes, cualquier problema puede parecer mucho más enorme de lo que realmente es. Paso 2. Distribuye tu dinero en 3 áreas principales, no en una colección interminable de reglas difíciles de seguir. Muchas personas oyen la palabra presupuesto y se imaginan una lista agotadora donde deben registrar cada bebida, cada compra pequeña y cada gasto hasta sentir que su propio dinero las observa constantemente. Entonces abandonan el sistema, no porque carezcan de disciplina, sino porque escogieron una estructura que se sentía como una cárcel. Daniel lo explicaría de una manera más práctica. Tus ingresos deben tener 3 caminos. El primero sirve para sostener tu presente: vivienda, alimentación, transporte, facturas, servicios y compromisos necesarios para mantener tu vida en marcha. El segundo está pensado para el futuro: fondo de emergencia, retiro, inversiones, eliminación de deudas caras o desarrollo de una habilidad que pueda elevar tus ingresos. El tercero simboliza tu libertad, una parte destinada a disfrutar, descansar o crear planes sin sentir remordimiento por cada elección. Si ganas 2.000 al mes, podrías empezar con una distribución sencilla como 1.500 para necesidades, 450 para futuro y 200 para libertad. Si tu situación económica es más limitada, quizá la primera repartición sea 1,850, 100 y 50. No parece una estrategia extraordinaria, pero ya establece un orden. Si tus ingresos llegan a 20,000 pesos mexicanos, podrías separar una parte para tus objetivos antes de que todos los gastos absorban el mes completo. Y si en Chile o Perú el salario desaparece rápidamente entre renta, transporte, comida y apoyo familiar, la prioridad inicial no es copiar la fórmula ideal que circula en Internet, sino crear aunque sea un pequeño espacio financiero independiente del resto. Lo importante es que el apartado de libertad nunca desaparezca. Si intentas comportarte como una máquina todo el tiempo, tarde o temprano terminarás explotando y gastando de una forma mucho peor. Al mismo tiempo, el espacio destinado al futuro no puede verse como un lujo opcional. Aunque la cantidad sea reducida, debe estar presente, porque demuestra que tu salario no solo sostiene el hoy, sino que también está construyendo una puerta de salida. Paso 3. Elimina primero la deuda que más dinero te cuesta. Antes de pensar en invertir, revisa si existe alguna deuda que siga drenando tus ingresos, incluso mientras duermes. Y no todas son iguales. Una hipoteca bajo control no se compara con una tarjeta con saldo pendiente, un préstamo de consumo, un crédito express, un adelanto de nómina o cualquier deuda pequeña cargada de intereses mensuales. Algunas obligaciones financieras son como una fuga de agua, incómodas, pero manejables. Otras son un incendio dentro de la cocina. Si no apagas ese incendio, de nada sirve embellecer el resto de la casa. El cálculo es simple. Si debes 1.500 pesos y el costo real ronda el 4% mensual, terminarás pagando cerca de $60 cada mes solo para mantener vivo el problema. En 12 meses, eso ronda los $750 perdidos sin obtener nada a cambio. Si la deuda es de 13,000 pesos y tiene un costo parecido, podrían irse unos 520 pesos mensuales únicamente para que siga existiendo. Si arrastras una deuda de 2.6 millones de pesos colombianos con una tasa elevada, quizá una parte importante de tu sueldo esté trabajando para el banco antes que para tu hogar. Por eso, cuando existe una deuda cara, la mejor inversión quizá no esté en una aplicación de trading ni en el activo que todos comentan.
Está en dejar de regalar dinero en intereses excesivos. Organiza tus deudas según la tasa que cobran, no según la vergüenza que te produzcan. Cumple con los pagos mínimos donde corresponda y concentra el esfuerzo extra en la que tenga el interés más alto. Si una deuda cobra entre 40% y 50% al año, liquidarla puede equivaler a conseguir un rendimiento que pocas inversiones serias ofrecen con tanta seguridad. No luce espectacular ni genera aplausos en redes sociales, pero puede darte mucha más tranquilidad que varias inversiones mal entendidas. Paso 4. Crea tu fondo de emergencia por niveles, no persiguiendo un ideal imposible. Muchísimas personas escuchan que necesitan reunir 6 meses de gastos y abandonan la idea antes de empezar. Es comprensible. Si alguien apenas consigue llegar al final del mes y le dices que debe ahorrar $6,000, $120,000, €7,000 o cualquier cifra gigantesca para su realidad, no le entregas un plan, le estás poniendo delante una montaña imposible de escalar. Por eso conviene avanzar por etapas. Nivel 1, el primer colchón, unos $450,000, $6,500 mexicanos, $650,000 colombianos, 450 euros o su equivalente en la moneda local. No resolverá una emergencia enorme, pero sí evitará que un neumático, un medicamento, un viaje inesperado o una reparación sencilla terminen convirtiéndose en una nueva deuda. Nivel 2. Cubrir un mes básico de gastos. A partir de aquí, ya no enfrentas el mes completamente desprotegido. Cuentas con una primera barrera de seguridad. Nivel 3. Entre 3 y 6 meses de gastos, según la estabilidad de tu empleo, tu estado de salud, si tienes hijos, padres que dependan de ti y el tipo de trabajo que desempeñas. El fondo de emergencia no es dinero inmóvil, es dinero cumpliendo la función de un guardia que protege tu estabilidad. Su función no consiste en hacerte soñar con ganancias rápidas. Su verdadero propósito es aparecer cuando las cosas se complican. Mantén ese dinero apartado de tus gastos cotidianos, en un lugar accesible y estable, lejos de las compras impulsivas o de mezclarlo con lo que usas para vivir día a día. Un colchón financiero no multiplica tu riqueza, pero puede impedir que un problema inesperado se convierta en una carga que arrastres durante mucho tiempo. Paso 5. Antes de pensar en generar más ganancias con inversiones, trabaja en elevar tu capacidad de obtener ingresos. Este punto suele quedar olvidado. Muchas personas que apenas comienzan con poco ahorro se obsesionan con encontrar dónde poner 150, 250 o 750, esperando descubrir la fórmula que transforme su situación. Sin embargo, al inicio, la inversión más poderosa puede estar en tus propias capacidades. Si colocas $250 en una alternativa que entrega un 7% anual, después de 12 meses recibirías alrededor de $18. No está mal. Es un avance, pero si ese mismo dinero te permite desarrollar una destreza que aumenta tus ingresos en $150 mensuales, el impacto es completamente diferente. La idea funciona sin importar la etapa de vida. Lo que cambia es la estrategia. A los 24 años podría tratarse de dominar hojas de cálculo avanzadas, aprender ventas, edición audiovisual, programación inicial, idiomas, atención al cliente especializada, o alguna plataforma digital con demanda. A los 38 años quizás sea momento de fortalecer la negociación profesional, conseguir una certificación valiosa o transformar años de experiencia en un servicio. A los 47 o 52 años puede consistir en convertir conocimientos acumulados en asesorías, cursos o soluciones para otras personas. No todos necesitan crear contenido en Internet ni construir una compañía gigante, pero casi cualquiera puede encontrar maneras de aumentar el valor de lo que sabe hacer. En distintas regiones de habla hispana, muchas personas no solamente requieren mejores decisiones financieras, también necesitan recibir una compensación más justa por sus habilidades. Un profesional creativo en Bogotá, una especialista contable en Ciudad de México, un técnico de Lima, una docente de Valencia, un comercial de Buenos Aires o un empleado hispano en Miami pueden vivir circunstancias diferentes. Aunque comparten una realidad, una capacidad útil, comunicada correctamente y valorada de forma adecuada, puede generar más oportunidades que esperar a que un ahorro pequeño resuelva todo por sí solo. Paso 6. Dedica a invertir únicamente el dinero que pueda permanecer tranquilo durante años. Invertir tiene un papel importante, claro, pero no cualquier fondo está preparado para ese camino.
Existe dinero destinado a obligaciones urgentes, vivienda, estudios familiares, tratamientos médicos, mantenimiento del vehículo o cubrir un periodo sin empleo. Esos recursos no deberían exponerse a mercados volátiles, monedas digitales especulativas, ni decisiones tomadas como si fueran oportunidades garantizadas. Cuando el capital está bajo presión, suele abandonar en el peor instante. Para invertir necesitas tiempo de tu lado. Si aportas $150 cada mes, durante 25 años, solo por contribuciones, alcanzarías $45,000. Con una evolución positiva a largo plazo, la cifra podría crecer mucho más. Aún así, la clave no está en predecir el día exacto de entrada, sino en tener la libertad de mantenerte cuando llegan las caídas. Quien utiliza para invertir un dinero que necesitará pronto, no está creando una base sólida. Está avanzando sobre una superficie frágil y confundiendo riesgo con planificación. Por esa razón, la secuencia tiene que respetarse. Primero crea espacio para respirar. Después, elimina las deudas más costosas. Luego construye una reserva por etapas y solo entonces empieza a invertir. Y al momento de hacerlo, elige algo que puedas describir con claridad y tranquilidad. Si no sabes explicar de dónde provienen las ganancias, qué amenazas existen, en qué momento podrías perder dinero, cuánto tiempo debes esperar y qué ocurriría si los mercados retroceden un 15% o 35%, probablemente aún no sea una inversión adecuada para ti. Puede sonar atractiva, pero sigue siendo solo un relato con cifras llamativas. Paso 7. Evita que un golpe inesperado destruya una década de esfuerzo. Existen problemas que tu ahorro puede solucionar y otros capaces de desaparecer años enteros de sacrificio. La diferencia entre ambos está en la manera en que proteges lo que has conseguido. No significa contratar protección para cualquier detalle pequeño ni vivir preocupado por todo. Se trata de observar tu realidad y hacerte una pregunta sencilla. Si ocurre esto, ¿puedo enfrentarlo o terminará derrumbando todo lo que construí? Un arreglo de $250 tal vez puede salir de tu reserva, pero una emergencia mayor, una lesión grave, un tratamiento prolongado, una operación complicada, perder la capacidad de generar ingresos o la ausencia de la persona que aporta dinero al hogar, son situaciones completamente distintas. Eso no se solucionan solo pensando positivo. Cuando otras personas dependen de ti, un seguro de vida no existe para beneficiarte directamente, sino para evitar que quienes quieres tengan que cargar con una pérdida emocional y además con problemas económicos al mismo tiempo. Si tu atención médica depende de servicios públicos con largas esperas o de pagos privados, conviene saber qué alternativas de protección hay en tu nación y cuáles encajan con tu momento actual. Si un vehículo es la herramienta que permite trabajar, perderlo sin respaldo puede detener tus entradas de dinero. Si manejas una empresa, una situación sin cobertura adecuada puede acabar con años de dedicación. Esto no quiere decir aceptar cualquier contrato que aparezca frente a ti. Quiere decir identificar qué situaciones serían demasiado pesadas para asumirlas por cuenta propia. Quienes logran formar patrimonio no destacan por hacer como si los peligros no existieran. Destacan porque analizan cuáles pueden soportar y cuáles prefieren dejar en manos de una protección externa. Una estrategia de respaldo bien pensada no nace del miedo, sino del valor que le das a todo aquello que ya levantaste. Paso 8. Conoce las normas antes de que tengas que depender de un banco, un asesor contable o una institución pública. La etapa final consiste en comprender cómo funciona el sistema antes de que el sistema termine tomando decisiones por ti. Poseer una tarjeta no demuestra que domines el crédito. Usar una aplicación bancaria no significa tener verdadero control. Abrir una cuenta para la jubilación no garantiza que estés preparando un futuro suficiente. Contratar a un contador tampoco reemplaza saber cómo funcionan tus obligaciones fiscales. Tener herramientas financieras no equivale a contar con educación financiera. Aquí aparecen 3 temas que muchas personas empiezan a estudiar cuando ya es demasiado tarde: historial de crédito, impuestos y retiro. Tu registro financiero puede lograr que un préstamo sea más accesible o transformarlo en una carga enorme. En México, puede conocerse a través del buró. En Colombia, mediante Datacrédito. En Perú, con Infocorp. En Chile, con DICOM. En España, con registros de impagos como ASNEF. Y en Estados Unidos, mediante el Credit Score. Los nombres cambian según el lugar,
Pero el principio es parecido. El sistema guarda la forma en que cumples tus pagos y después utiliza esa información para definir las condiciones que recibes. Los impuestos funcionan distinto en cada territorio, aunque la enseñanza central se mantiene. Entender las reglas te permite tomar mejores decisiones. No importa si tienes un empleo, trabajas como independiente, administras un negocio pequeño, ejerces una profesión por cuenta propia o lideras una empresa, no basta con pensar, eso lo resuelve el contador. Tener a un buen especialista hace una gran diferencia, desde luego. Pero también necesitas entender los fundamentos para evitar pagar de más por desconocimiento o meterte en problemas por un descuido aparentemente menor. Con la jubilación sucede exactamente igual. No es lo mismo hablar de una Afore, una AFP, una pensión estatal, un plan privado o un 401k si vives en Estados Unidos. Aún así, la pregunta verdaderamente importante siempre es la misma. Cuando llegue el día en que ya no quieras, o simplemente ya no puedas, cambiar tu tiempo por un salario, ¿de dónde provendrán tus ingresos? No necesitas convertirte en experto en todos los aspectos técnicos. Es suficiente con comprender lo esencial para no firmar papeles sin saber qué significan, hacer preguntas más inteligentes, acudir a un profesional cuando realmente valga la pena y distinguir a un asesor genuino de alguien que únicamente intenta venderte un producto. La educación financiera en la adultez no consiste en memorizar términos complejos, sino en dejar de aceptar condiciones solo porque ignoras que existen otras opciones. Para terminar, quédate con una idea fundamental. Seguir el orden adecuado te devuelve la capacidad de decidir. Si hubiera un mensaje que quisiera que recordaras después de ver este video, sería precisamente ese. No siempre estás estancado por falta de disciplina, porque administres mal tu dinero o porque no tengas una supuesta mentalidad de abundancia. En muchísimas ocasiones la causa es mucho más sencilla. Nadie te enseñó cuál era la secuencia correcta. Te hablaron de invertir antes de mostrarte cómo construir estabilidad. Insistieron en que ahorrar era indispensable, pero nunca explicaron cómo hacerlo sin sentir que sacrificabas toda tu calidad de vida. Te recomendaron utilizar crédito, aunque jamás te revelaron el verdadero precio de depender del dinero prestado. También te dijeron que pensaras en el retiro, pero nadie te mostró cómo transformar esa preocupación en una decisión concreta que puedas tomar este mismo mes. No intentes completar los 8 pasos en apenas una semana. Eso también sería actuar de manera improvisada, solo que con apariencia de buenas intenciones. Empieza por identificar el punto en el que te encuentras. Si no sabes cuántos días podrías mantenerte con los recursos que tienes hoy, averígualo primero. Si todo tu dinero termina mezclado, organiza esos 3 compartimentos. Si una deuda con intereses elevados está absorbiendo tus ingresos, resuélvela antes que cualquier otra cosa. Si cualquier imprevisto termina obligándote a usar la tarjeta, construye el primer nivel de tu fondo de emergencia. Si tus ingresos dejaron de aumentar, invierte en incrementar el valor de lo que puedes ofrecer y cobrar. Cuando ya dispongas de margen, comienza a invertir con paciencia y con una visión de largo plazo. Si existe algo que pueda borrar años de esfuerzo, protégelo. Y si todavía no entiendes las reglas que ya afectan tu vida, apréndelas antes de que sea demasiado tarde. Porque organizar tus finanzas no sirve para impresionar a los demás. Sirve para tener alternativas, para poder decir que no cuando sea necesario, esperar el momento indicado, negociar con calma, ayudar a otras personas sin poner en riesgo tu propia estabilidad y afrontar una emergencia con serenidad en lugar de caer en la desesperación. Ese tipo de tranquilidad, aunque pase inadvertida y nadie la aplauda, representa una de las formas más auténticas de la libertad. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿en cuál de estos 8 pasos estás hoy? Y contesta con honestidad, no pensando en el lugar donde te gustaría estar, porque un mapa solo tiene valor cuando sabes con precisión desde dónde comienza realmente el recorrido.